a ver si esta vez nos funciona. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 30. Pero antes de nada me gustaría orar por la salud del esposo de nuestra hermana Ana. Si os parece, el hombre ha tenido un subidón de azúcar y ha estado bastante malito. Todavía está bastante malito, entonces incluso esta noche me ha dicho la hermana que estuvo en coma. Ya parece que va reaccionando, ¿no es eso, hermana? Y bueno, vamos a orar por él. Vamos a orar por su salud, pero vamos a orar también para que el Señor toque de una vez por todas ese corazón y se derrita delante del Señor, ¿vale? Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, con la fe que tú nos has concedido, queremos clamar a ti en confianza de que somos escuchados, Dios mío, por la vida y la salud del esposo de la hermana Ana. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos en primer lugar que toques ese corazón endurecido, Dios mío, y lo conviertas en un corazón de carne que pueda recibir, Señor, con sensibilidad tu palabra para arrepentimiento y para salvación. En el nombre de Jesucristo, Señor, te suplicamos que derribes toda obstinación y toda oposición, Dios mío, a que él pueda creer en ti y pueda ser salvo. Oramos a ti también por su salud, Señor, para que lo guardes, Dios mío, conforme a tu propósito, Dios mío, en el nombre de Jesús. Lo bendecimos. Amén. Muy bien. Mateo 25... del 13 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y el 14 continúa diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, eras un amo riguroso y exigente al que no se le escapa nada. Sé que no te gustan los vagos, podíamos decir. Y sigue diciendo el 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí lo tienes. Es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malvado y negligente, ¿sabías que
que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, es decir, al que produce con lo que yo le doy, al que lo pone a producir, le será dado más y tendrá más, y al que no produce, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, esta parábola enseña que hay dos tipos de siervos: los siervos verdaderos, los fieles, y también están los siervos falsos, los malos siervos. Es interesante que esta parábola está flanqueada, digamos, por el pasaje anterior, que es la parábola de las 10 vírgenes, y más adelante con lo que sería el juicio a las naciones. ¿Y por qué es curioso esto? Porque si esta parábola nos habla de un señor que entrega sus bienes y su confianza a ciertas personas para que trabajen con ella y le saquen rendimiento, el pasaje anterior de las 10 vírgenes, sabéis, que trata acerca de la necesidad de estar siempre alerta y llena del Espíritu de Dios y no ser simplemente un religioso que vive la religión de aquella manera, pero que en el momento que llegue el esposo, pues no tiene nada que ofrecerle y no lo va a reconocer, ni siquiera el esposo lo va a reconocer a él, ¿verdad? Y luego tenemos el juicio a las naciones, donde nos habla de la recompensa final que habrá para los buenos siervos y de el castigo que habrá para los malos siervos. Entonces vemos aquí cómo hay un señor que se va lejos, un señor que confía en sus siervos y les entrega sus bienes, sus talentos, para que trabajen con ellos. A cada uno le fue confiado conforme a su capacidad. Es decir, sabemos que el señor de estos siervos conocía a sus siervos individualmente, personalmente, como eran, porque solamente conociéndolos como eran cada uno, es que él podía entregarles más o menos talentos. Y nos podemos dar cuenta aquí de una cosa interesante. ¿Os acordáis? Jesucristo tenía 12 discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Luego tuvo más discípulos, ¿verdad? Pero digamos, el grueso de los que estaban más cercanos con él fueron siempre 12. Y 11 de ellos eran más o menos siervos fieles, ¿verdad?, que estaban con su maestro, que a pesar de sus torpezas y de su ignorancia muchas veces en las cosas espirituales, pues estos hombres seguían a su maestro. Pero también había uno entre ellos, el 12avo, que además está puesto en último lugar en el reconocimiento de los apóstoles, Judas, el que luego lo entregó, que este hombre, a pesar de que era el encargado de administrar los bienes del grupo, es decir, el dinero que tenían para su sustento personal, él era el que se encargaba de administrarlo, y que sabemos, y sabía Jesús, por supuesto, ¿cómo no lo va a saber?, que ese Judas se encargaba muchas veces de meter la mano en la bolsa común para sus propios fines, es decir, era ladrón, y Jesús lo sabía. Pero aún así el Señor le concedió ciertos talentos para que trabajara con ellos. De esta manera podemos darnos cuenta que cuando el Señor da talentos a los suyos, en los que confía y quiere que trabajen para Él, pues les da más o menos según su capacidad, según el conocimiento que Dios tiene de la capacidad y del poder de desarrollo que van a poder tener sus siervos, pero también sabe que hay algunos que no le van a servir como es debido y que no van a producir como Él quiere. Aún así, Él les concede ese privilegio, con lo que podemos darnos cuenta de que al final la gracia de Dios es para todos, pero hay algunos que la rechazan.
La rechazan y eso es culpa únicamente de aquellos que la rechazan. No se le puede achacar a Dios que no tiene misericordia o que hace acepción de personas. Jesús no hizo acepción de personas ni siquiera con Judas. También entendemos que Jesús es el Señor descrito en esta parábola y que el largo viaje que hizo este Señor es el periodo entre sus dos venidas, la primera y el regreso de Jesucristo a reinar. El Señor no alaba la cantidad de talentos, de dinero que habían conseguido ganar, sino que lo que alaba es el esfuerzo, es el compromiso que han tenido con Él. Eso es lo que el Señor alaba. Los buenos siervos representan a los verdaderos creyentes cuya recompensa será gozar de las supremas bendiciones del reino. Y el siervo malo no tuvo más que palabras malas contra su Señor. Insultos, acusaciones y hasta calumnias. Le acusó de ser duro e inflexible. Y digo yo, si en verdad él hubiera pensado que su Señor era duro, exigente e inflexible, ¿por qué no se esforzó? ¿Por qué no se puso a trabajar? Este siervo representa a un falso creyente. Un verdadero creyente nunca va a tener estos pensamientos ni estas palabras para su Señor. Jamás. Jamás. Todos los cristianos, hermanos, tenemos talentos dados por Dios. Todos. Unos más, otros menos. Pero a todos el Señor nos ha confiado y en su conocimiento individual y personal de cada uno de nosotros, Él nos ha dado lo que Él sabe que nosotros podemos llevar. Todos tenemos dones dados por el Señor. Y el Señor nos da para trabajar en su obra. Y con los talentos también nos ha dado responsabilidades. Y de eso es lo que vamos a ver aquí, diseccionando esta parábola de los talentos. En primer lugar, vemos los talentos y su distribución. El versículo 14 y 15 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El señor de la hacienda se va lejos. Y esto demuestra confianza de este señor, de este dueño de la hacienda, sobre los trabajadores que tenía trabajando para él. Un talento era una moneda de mucho valor. Pero aquí en concreto no vamos a hablar de dinero, porque no se trata de dinero. Esta imagen, esta similitud del talento significa el servicio y las capacidades que Dios nos da a nosotros para poder servirle de la mejor de las maneras posibles. Puede que nosotros no sepamos con claridad cuántos talentos nos confió Dios. Es posible que no sepamos. Tal vez tengamos 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, pero lo importante es que todos tenemos talentos, todos. A todos podemos servir a Dios de alguna manera. Y si todos podemos servir a Dios de una manera, entonces es que Dios nos entregó el talento para hacerlo. El talento representa esa capacidad recibida de cada uno. Por otro lado, es una muestra de amor de parte de Dios, porque Él nos dará conforme a lo que podemos llevar. No nos va a dar más de lo que podamos manejar.
Por eso cuando algún cristiano se queja y dice, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo aquí esto, yo no puedo ir a evangelizar, yo no puedo predicar, yo no puedo aportar financieramente, yo no puedo orar, no puedo tener comunión, no puedo venir a leer. Es cuento chino. Tú puedes, porque Dios te dio la capacidad, Dios te dio el talento para hacerlo. Otra cosa es que tú hagas como hizo el siervo malo, que no hizo otra cosa que cavar un poquito, esconderlo y taparlo bien, y ahí se quedó, ¿vale? Hasta que regrese su Señor. El versículo 29 dice, porque al que tiene, es decir, al que produce con lo que el Señor le da, le será dado y tendrá más. El Señor al que le da y le produce, y el Señor ve que es productivo y que, bueno, pues que el hombre se esfuerza, a esa persona es a la que Dios le da más para que siga creciendo y siga produciendo. Por eso muchas veces vemos gente que lleva muchos años en el Evangelio, pero que no produce nada. Dios le dio ciertos talentos y ahí se quedó y está como estancado. Y no crece, no produce. Y sin embargo viene otro por detrás y parece como el cuento de la liebre y la tortuga, que al final la liebre que iba por delante y siempre ganaba, se quedaba dormida porque era muy vanidosa, ¿verdad? Por sus capacidades. Yo corro mucho, jamás la tortuga me va a ganar, así que corría 100 metros y después se ponía debajo de un árbol y echaba la siesta un rato, descansando, mientras se reía de la pobre tortuga. Y la tortuga era constante, debajo del sol, despacito, pero constante. Y así una y otra vez, cuando la tortuga llegaba al árbol donde estaba la liebre volvía a salir corriendo, ¡pium!, y se reía de nuevo, se volvía a quedar a la sombra de un arbolito y a reírse de la tortuga, pero la tortuga seguía y seguía, hasta que ocurrió una cosa, y es que la liebre se quedó dormida. Y al quedarse dormida, la tortuga pasó, la liebre no se enteró y la tortuga alcanzó la meta. Pues es que hay veces que hay cristianos que vienen después, que vienen con el fuego de Dios, que vienen con el amor de Dios, que quieren hacer cosas para Dios y todo les parece poco y hacen una cosa y quieren más, y entonces el Señor dice, le doy más todavía porque sé que lo va a producir. Y hay otros que llevan muchos años y no producen absolutamente nada, desgraciadamente. Al que produce, Dios le da más, al que no produce, se lo retira. Dios distribuye sus talentos como Él quiere en base a su conocimiento de nuestra capacidad y diligencia. Ahora vemos también el trabajo de los siervos. Versículos 15 al 18 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, ganó otros 5, y luego el que había recibido 2 fue, trabajó con ellos, ganó otros 2. Fijaos, el que había recibido 5 talentos, ¿cuántos consiguió más? Otros 5, ¿no es eso? Es decir, produjo el 100%. Pero, ¿qué pasó con el que había recibido 2 talentos? ¿Cuántos ganó? 2, el 100%, volvió a ganar el 100%. No importa la cantidad, importa el esfuerzo, importa el rédito, ¿verdad que sí? Y luego dice asimismo, dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Fíjate qué cosa. Los buenos siervos no pierden el tiempo en cosas del mundo. No pierden el tiempo. Les falta tiempo para servir a su Señor con alegría. Y tú me dirás, claro, yo quiero servir a Dios, pero es que con tanto ímpetu, ¿verdad? Es que hay otras muchas cosas que tengo que hacer. Sí, yo no lo dudo. Creo que la vida está llena de muchas cosas y obligaciones y responsabilidades a las que hay que atender. Pero ¿qué es más importante para ti? Porque también es cierto que existen prioridades. Si tu prioridad es darle gozo a tu cuerpo, satisfacción, comodidad, disfrute, y te estás olvidando de tu alma, y sabes,
La gente que no quiere saber nada de Dios o que lo mantiene a distancia de su vida para que no se meta, no se inmiscuya demasiado en mis asuntos y así yo poder tener más libertad de conciencia, es decir, mi conciencia no se sentirá acusada y poco a poco pues yo voy haciendo lo que me da la gana. Bueno, la gente que obra de esa manera es la gente que al final pierde su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve que yo pueda? ¿Quién te prohíbe a ti disfrutar, gozar de la vida? Nadie, nadie. Pero no todo lo que es lícito conviene. En este mundo hay muchas cosas que según las leyes humanas son lícitas y legales, pero hay muchas de ellas, la mayoría, que no son convenientes para nosotros. Por eso un cristiano, verdadero cristiano, seguidor de Jesucristo, primeramente tiene unas prioridades. Y no solamente son prioridades que te obligan a ti diligentemente y disciplinadamente a hacerlas porque es lo que tienes que hacer, sino porque te sale de dentro del corazón. ¿Y sabes cuándo ocurre eso? Cuando te sale de dentro del corazón agradar a Dios y no te cuesta nada. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y en tu corazón. Si el Espíritu Santo no está en tu corazón, tú no vas a tener ganas de agradar a Dios y no te va a importar un pimiento sus cosas y le vas a dar lo que te sobra. No le vas a dar lo que mejor lo tienes en tu vida, porque no es tu prioridad. Los verdaderos creyentes no pierden el tiempo con vanidades. En ese esfuerzo se manifiesta el amor y la gratitud de cada uno. ¿Qué hizo el tercero de los siervos? Cavar, esconder. ¿Os acordáis de la parábola del tesoro escondido? Que llega un hombre, iba por el campo y de repente ve allí una cosa metálica, le da con el palo que llevaba, ¿no? ¿Qué es esto? Parece que suena metálico. Coge, empieza a escarbar y se encuentra un cofre, lo abre, lleno de monedas de oro. Un tesoro escondido en el campo. Nadie me ha visto, lo tapo, me voy rápidamente, me entero quién es el dueño del terreno, es fulanito de tal. Oye, fulanito de tal, el terreno ese que tienes allí apartado, que está seco, que no tiene regadío, que no sirve para nada, ese que no te produce a ti nada, ese tú no lo tendrás en venta por casualidad. Ah, sí, pero es que el caso es que como es de herencia para mi familia, ¿no? y tal, pues lo estoy guardando, pero mira, yo es que voy a sembrar cactus, ¿sabes? Los cactus a mí en el desierto, ¿sabes? Si tengo un proyecto y el otro dirá, qué raro, quiere plantar cactus. Y te puedo ofrecer lo que me pidas. Y el otro se le abren los ojos así, dice, ¿cómo? Un terreno que no me produce nada y este me va a dar aquí millones. Vaya, hacemos ahora mismo el trato. Y entonces coge y hace el trato y compra el tesoro. ¿Por qué? Porque este que había ido despistado por el campo y se había encontrado por casualidad con ese tesoro, sabía lo que valía ese campo. De un tesoro que estaba escondido. El otro no tenía ni idea, pero él sabía lo que valía. Encontró su tesoro y lo compró dando todo lo que tenía, porque sabía que aquel tesoro era mucho más valioso que todo lo que había pagado por él. ¿Qué pasa con esto? Hay algunos que entierran, como este siervo infiel y malo, entierran su tesoro, pero hay otros que llegan y lo encuentran, y los que lo encuentran lo valoran y lo compran y dan todo su vida si es necesario por ello. Otro encontrará el tesoro escondido y lo valorará. Así que yo te digo, hermano, hermana, valora lo que Dios te confió. Confórmate con ello, porque hay muchos que no se conforman, quieren más y más y más. Y quieren más dentro de la iglesia y quieren, ¿qué te voy a decir? No les sirve con... Quieren más. La ambición general, ya sabes de qué hablo, ¿verdad que sí? Confórmate con lo que el Señor te dio y sé fiel con eso, trabaja con ello fielmente. Y por último, hemos visto primero
los talentos y su distribución. Hemos visto también el trabajo de los siervos y ahora vemos la rendición de cuentas. El versículo 19 dice así: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Sí, al final rendiremos cuentas de todo lo que se nos ha confiado. Todos nosotros vamos a rendir cuenta. En 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también nos dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Saludamos después, si puede ser. El saludo para después. El problema principal es que cada vez hay menos amor por las cosas de Dios en este mundo. Cada vez hay menos amor. Por eso es que al no haber amor por las cosas de Dios, la gente no quiere trabajar los talentos que Dios le entrega. Y esos talentos se echan a perder. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo dijo Jesucristo hace 2000 años, sobre estos tiempos finales que estamos viviendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se extinguirá. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué pasa aquí? La gente piensa que pecar es hacer mal, es hacer daño a otro, es hacer lo que sabe que no tiene que hacer, que Dios se lo prohíbe, aunque últimamente ya la gente se cree que Dios lo permite todo. Pero no, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo que era pecado ayer, es pecado hoy y seguirá siendo pecado mañana, por mucho que cualquier gobierno humano quiera decir: no, esto ya no es pecado, porque hemos ya determinado que no sea pecado. A partir de ahora, robar no es pecado. A partir de ahora, abortar no es pecado. No. Si la Biblia dice que era pecado ayer, es pecado hoy, es pecado mañana. Si la Biblia dice que robar era pecado ayer, es pecado hoy. ¿Y cuántos no hay por ahí que están metiendo las manos hoy en día donde no tienen que meterlas? Y se están llenando los bolsillos. Son corruptos y ladrones, y hay que llamarles por su nombre. Y eso es pecado. Y ahora no me digas tú, como ha dicho: no, es que eso no es malversación porque no lo cogí para mí, sino que lo cogí para dárselo a otro. Robaste, eres un ladrón. Y aunque la ley diga eso, la ley humana no está por encima de la ley de Dios. El negligente de estos siervos dice en el texto que hemos leído en el capítulo 24: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eres riguroso, eres exigente, eres inflexible, no se te escapa nada. Sé que no te gustan los vagos, y por eso yo dije: si es que por más que me esfuerce en agradarle a mi Señor, no voy a recibir su aprobación, porque no voy a conseguir nunca hacer lo que a Él
de verdad le va a satisfacer. Encima tengo siervos que están por encima de mí, o a uno le han entregado 5 talentos, a otros 2, y a mí solo 1. ¿Pero quién se ha creído? ¿Es que yo no soy igual que ellos? ¿Por qué a mí me da solo 1? Pues por eso mismo, porque Dios sabe, el Señor sabe ante todo a quién le puede y a quién no le puede dar. Él conoce tu corazón y Él sabe a quién le puede entregar más confianza y a quién le puede dar más responsabilidad y a quién no. Y dice en el versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Es decir, la traducción correcta vendría a ser, tú pensabas, o sea, tú creías, es lo que tú creías, ¿verdad? Que yo siembro donde no, o ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Tú pensabas esto, ¿eh? Entonces, si es verdad que tú pensabas esto, ¿por qué no te pusiste a trabajar? Si yo soy duro, ¿por qué no trabajaste para mí? ¿Por qué enterraste lo que te di, los talentos ahí, y luego me los has dado ahí? Toma, aquí los tienes, que yo no he hecho nada. ¿Por qué? Por tanto, debías haberlo dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, tú no quieres trabajar, vale, pero por lo menos facilita las cosas para que otros puedan hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente en la iglesia que en lugar de trabajar, ellos ni trabajan ni dejan trabajar. Ponen siempre palos en la rueda para que otros no puedan pasar por encima de ti. Dice, mira, yo sé que no quiero hacer nada ni puedo hacer más. No me apetece hacer más, no tengo ánimo para hacer nada, para servir en la casa de Dios, pero yo aquel no me gusta cómo está poniéndose por delante de mí, no puedo permitirlo. Vamos a estrujarle para que no pueda levantar cabeza. Y eso lo hemos vivido, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros lo hemos vivido. ¿No es mejor que cojas y facilites esas cosas? Y que facilites que esa persona que quiere esforzarse por las cosas de Dios pueda hacerlo. No le pongas tropiezo, no le pongas bozal al buey que ara. No dice eso la Escritura, pero muchos lo hacen así. No se debe jugar con las cosas de Dios, hermanos. Muchos hoy juegan con las cosas de Dios. El Señor regresará para recuperar sus talentos. Cuando menos lo esperemos, Él lo prometió. Volveré, dijo el Señor. Y el Señor ha de volver, porque su palabra es fiel y verdadera, y el tiempo está cerca. Estemos preparados. Dios espera que administremos sus bienes con fidelidad y con diligencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los talentos y responsabilidades y confianza que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Contestémonos a nosotros mismos. Deberíamos pararnos a examinarnos para ver cómo estamos empleando esos talentos. ¿Cuánto tiempo de calidad dedicamos al Señor y a sus asuntos? De calidad. Y no me vale, es que yo soy bautizado, es que yo voy a una iglesia. No, ¿cuánto tiempo tú estás dedicándote a prestarle atención a la voz de Dios, a la oración, a ver qué es lo que Dios quiere de ti, a entender qué es lo que Dios tiene que decirte, porque sin duda tiene mucho que decirte, pero tú no quieres escucharle? ¿Cuánto tiempo de calidad le dedicas a Dios? Luego queremos sus bendiciones, queremos que la vida nos vaya estupendamente, pero no queremos prestar atención a la voz de Dios. ¿Estamos sirviendo al Señor como Él se merece? Y tú sabes, lo sabes, al Señor no se le dan las obras, al Señor se le da lo mejor. ¿Cómo decía el Señor en aquella ocasión? Dice, ¿le entregarías a tu Señor o a tu jefe o al importante, le entregarías un cordero defectuoso? ¿Y por qué me lo entregas a mí? ¿Por qué a Dios le damos lo que nos sobra?
¿Por qué nos acordamos de Dios solamente cuando estamos en problemas? Una vez vi en una serie de televisión algo que me hizo reír. Una persona estaba en problemas, se arrodilla, se pone allí así y le dice a Dios: Señor, soy fulanito de tal, ¿te acuerdas? Aquel que aquella vez te pidió, hace años. Oh Dios. Dios sabe perfectamente lo que nos ha confiado y hasta dónde podemos llegar. Él lo sabe. Y a Dios, por más que queramos, no le vamos a dar esquinazo. Lo que el Señor se propuso en su corazón, en su plan para cada uno de nosotros, eso se va a llevar a cabo, queramos o no queramos. Tenlo en cuenta, quieras o no quieras. Se pueden hacer las cosas por las buenas o acabarán haciéndose por las malas, pero el propósito que Dios tiene para tu vida se cumplirá. Dice la Escritura en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es decir, a Dios no se le puede dar esquinazo, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, vamos a orar.